Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, Camila Perochena y Santiago Rodríguez Rey te cuentan quiénes fueron los hombres y mujeres que dirigieron al país en sus primeros 200 años de historia en La Banda Presidencial. Tras 2 presidencias consecutivas encabezadas por un representante del interior, la posibilidad de una tercera solo podía agitar las aguas del Río de la Plata. Junto con la muerte de Adolfo Alsina, quizás número opuesto para la sucesión, Buenos Aires no aceptaría de buena gana la llegada de un zorro norteño con reputación ganada, entre otras latitudes, el desierto. Buenos Aires se enfrentaba con la realidad de ceder su más preciado tesoro, la ciudad, y se vería hasta dónde estaba dispuesta a ir en pos de la unidad de la nación. Y, sorpresa, no muy lejos. La federalización de Buenos Aires era hasta ahora un laberinto sin salida. Previo paso por el pueblo de Belgrano, con los espíritus álgidos, la cuestión quedaría zanjada de manera definitiva de la única manera hasta entonces efectiva: las armas. Los resultados inclinarían la balanza hacia las fuerzas del interior, dando inicio a una era de paz y administración, la consolidación del Estado Nacional. En este episodio nos toca ir de la federalización de Buenos Aires y cruentas batallas en los alrededores de la ciudad a la revolución cívica y la instalación de cantones en sus calles céntricas y la segunda renuncia presidencial en 4 episodios. De la paz y la administración a la crisis económica y la revolución del parque. Es turno de cuñados, de Julio Argentino Roca y Miguel Ángel Juárez Celman. Mi nombre es Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Bienvenidos a la Banda Presidencial. Un sistema de vuelos espaciales. El país se encuentra bajo el control operacional de la Junta Militar. Conducir es persuadir. Y al hombre siempre es mejor persuadirle que obligar. No somos nosotros el problema. En primer lugar, anuncio que el Estado argentino suspenderá el pago de la deuda externa. Para conocer una persona es tan importante lo que hace como lo que no está dispuesta a hacer. He decretado el estado de sitio en todo el territorio nacional. El radicalismo no lo mueve el rencor, el odio ni el deseo de revancha. Desde hace 10 años el radicalismo viene bregando por la normalización del país. ¡Mentira! ¡No existe la libertad sin justicia! Vengo a proponerles un sueño. Si quieren venir, que vengan, les presentaremos batalla. Bienvenidos al episodio 4 de La Banda Presidencial, el podcast de La Nación sobre los presidentes argentinos. En el capítulo de hoy nos toca tratar con un presidente que lleva la batuta en esto de consolidar el Estado argentino, el señor Julio Argentino Roca, también conocido como El Zorro. Hoy está con rating deprimido comparado con su homónimo de Canal 13, pero el Zorro llegó a su apodo y la presidencia gracias a mucha cintura política y una habilidad innata para la negociación, y era dueño de pragmatismo que contrastaba con los presidentes que lo precedieron. También vamos a hablar de Miguel Juárez Celman. La primera persona que no sabía que teníamos un presidente Juárez Celman. Nunca me había pasado. Esa es Laura Cucci, historiadora, especialista en la segunda mitad del siglo XIX y, pobre Miguel Ángel, es algo desconocido. Algo que va a compartir con otros presidentes de este periodo que se extiende hasta 1916. Sin embargo, juega un rol súper importante, siendo clave para la llegada de Roca a la presidencia, por lo que hizo durante su presidencia y por la continuidad que daría a sus ideas sus seguidores a través del modernismo. Empecemos entonces por el principio, muy al principio. Roca era un tucumano, nacido en lo que en esa época se llamaba una familia decente, es decir, más o menos acomodada. El padre de Roca participó de cuanto conflicto se le puede ocurrir de 1816 hasta su muerte en Corrientes en el contexto de la Guerra del Paraguay. Estuvo en Chile y en Perú, en la guerra con Brasil, sirvió bajo San Martín, Bolívar, Lavalle, Urquiza, Mitre. Calma, segundo. Desde muy joven incorporó al ejército y luchó en muchas batallas que hablamos en episodios anteriores. Cepeda, Pavón, Guerra del Paraguay. Y fue justamente desde ahí, desde el ejército, desde donde Roca construyó su poder. Sobre esto nos habló María José Navajas, historiadora del CONICET y especialista en estos años. Empieza a rastrear sus orígenes, por supuesto está plenamente identificada con el ejército. O sea, Roca es un personaje que hace política en términos más convencionales, estrictamente hablando, ya más cerca de su llegada a la presidencia. Por eso da esa impresión de llegada abrupta. Pero en su trayectoria en el ejército, además de que está en las batallas que van marcando el proceso de centralización bastante, bueno, o sea, sabemos bastante violento, el proceso de centralización y de acomodamiento de lo que va finalmente la República Argentina,
Roca está en cada una de los hechos de armas más significativos, no solo en la disputa primero del lado de la Confederación, después ya bajo la presencia de Mitre y de Sarmiento, siempre bajo el mando del gobierno nacional y respondiendo a las autoridades, pero también haciendo política. O sea, esa participación en el ejército no es solamente una acción bélica de armas, sino también de hacer políticas, de tejer lazos. Entonces Roca fue construyendo sus redes de a poco desde el ejército. No fue su único apoyo, también contó, llegado el momento, con el apoyo de Avellaneda. Pero de ahí a llegar a la presidencia tuvieron que pasar varias cosas, algunas fortuitas como la muerte de Alsina y otras no tanto. Digamos que la previa de la llegada de Roca al poder fue bastante conflictiva. Entre su triunfo electoral y su asunción como presidente, Roca tuvo que aplastar a Buenos Aires, que como siempre se puso un poco rebelde con el gobierno nacional. Todavía a fines de los 70 tenemos esta disputa sobre cuánto poder tiene el gobierno central sobre las provincias. En especial eran las provincias más ricas y poderosas las que preferían más autonomía y menos intervención del Estado, como Buenos Aires y Santa Fe. Piensen que todavía tenemos a las guardias nacionales siendo controladas por los gobernadores y no por el presidente. Nacionales, gobernadores, entiendo que es confuso. Sí. Tenemos entonces la campaña electoral en la que se tenía que decidir quién iba a suceder a Avellaneda, y entre una cosa y otra, esta campaña derivó en una batalla entre Buenos Aires y el Ejército Nacional por la federalización de la ciudad. Vieron que esto de las transiciones era medio conflictivo en esta época. Hacia 1880 tenemos dos bandos bien delineados. Uno a favor de la candidatura de Roca, que tenía bastante poder en el interior y se había fortalecido mucho más ocupando el cargo del ministro de Guerra del gobierno de Avellaneda, y tenía obviamente el apoyo del presidente Avellaneda. Y del otro lado estaba el gobernador de Buenos Aires, Carlos Tejedor, candidato del nacionalismo y una parte del autonomismo. Tejedor había sido también ministro de Relaciones Exteriores de Sarmiento. Personaje de larga data. Sí. La campaña se fue poniendo de a poco bastante áspera. La mayoría de las provincias del interior apoyaron a Roca, mientras que Buenos Aires estaba con Tejedor. Las elecciones convocaron a un público bastante más amplio que el que iba a votar y generaba mucha agitación. La política se jugaba en muchos espacios, no solo en las elecciones, no solo en la urna. Uno de ellos era la calle, otro la prensa, los diarios. En una carta a Juárez Selman, Roca le dice: usted sabe que este pueblo se gobierna y tiraniza con los diarios. Ya estaba el rol de los medios. Bueno, la cuestión es que Carlos Tejedor con los porteños salen a decir que la candidatura de Roca es una manipulación del gobierno y que Buenos Aires no va a aceptarla. Acusa al gobierno de despotismo y tiranía y el conflicto empezó a escalar. Esto de levantarse contra gobiernos considerados despóticos ya vimos que era algo bastante común y hasta legítimo en esa época. Sobre cómo la campaña derivó en un conflicto armado, charlamos con Hilda Sábato, que tiene un libro titulado Buenos Aires en armas, dedicado al conflicto que se dio en estos meses. Entonces Buenos Aires se plantea la necesidad de utilizar sus Fuerzas Armadas, que era la Guardia Nacional de Buenos Aires, para impugnar esta maniobra que decían ellos de Avellaneda y la candidatura de Roca. No es que Buenos Aires agarró y decía vamos a hacer una revolución, sino que empezó a movilizar a sus fuerzas, empezó a movilizar a sus guardias nacionales, a sus milicias, empezó a armar batallones de voluntarios, había voluntarios, se armó toda una movida en Buenos Aires muy fuerte en toda la provincia, de gente que se entrenaba, que marchaba, que hacía colectas para fortalecer a Buenos Aires frente a este acto de despotismo. Bien, la voy a hacer muy corta. No fue una cosa inmediata, no es que el primer día que pasó esto salió una proclama de revolución, sino que se fue armando. El gobierno impugnó lo que hacía Buenos Aires, o sea, les prohibió movilizar a las guardias, Buenos Aires replicó, y así empezó una especie de danza, donde además todos empezaron a participar, el Congreso de la Nación, los diputados, los senadores, empezaron a haber un montón de negociaciones privadas, incluso Roca pensó, yo renuncio a la candidatura, al diablo todo, yo no quiero este lío. Los otros amigos de Roca le dicen, usted general no puede renunciar en este momento, tenemos todo organizado para que usted gane. Bueno, o sea, fue como 6 meses de idas y vueltas. Con esto quiero decir que no es que de pronto Buenos Aires se levantó en armas, sino que Buenos Aires amagó con levantarse en armas y el objetivo era lograr que Roca bajara la candidatura.
porque nadie en su sano juicio podía creer que Buenos Aires le iba a ganar al Ejército Nacional, que ya estaba constituido como un ejército fuerte, que había ganado, que había ido al sur, y además las provincias tenían guardias nacionales propias que iban a estar a favor de Roca, no a favor de Tejedor. Entonces era una cosa desproporcionada pensar que Buenos Aires le iba a ganar. Sin embargo, los acontecimientos se fueron dando de manera que se hizo inevitable salir a amenazar tanto que vas a usar las armas, que si no las usás, después quedás muy mal, políticamente hablando. Entonces Buenos Aires, en un momento Tejedor tampoco quiere, Mitre tampoco quiere, pero las fuerzas de abajo, y ahí se ve bien los comandantes de Guardia Nacional, personajes que después aparecen de nuevo en la historia argentina, están presionando, y no, hay que salir, hay que hacer la revolución. Lo que ocurre es que se produce esta especie de aceleración en el cual hay momentos en los cuales Roca piensa en desistir. Hay un encuentro que se hace en el Tigre, en un barco, entre Tejedor y Roca para ponerse de acuerdo, no se ponen de acuerdo, o sea que es muy denso este momento político. Finalmente van a la piña, se confronta en una revolución, en un hecho muy puntual, porque duró 2 o 3 días nomás, pero donde muere bastante gente, y además la lucha se da acá nomás, en Puente Alsina, lo que hoy es Barraca, los Corrales, ahí se pelea, ahí se confrontan 2 ejércitos, miles de hombres, donde 10.000 de cada lado, o sea, es una gran movilización. Y en la ciudad. En la ciudad, en los bordes de la ciudad. Y Buenos Aires le va mal a Buenos Aires, pero no pierde radicalmente. No es que... No fue una goleada. Fue una goleada, pero una goleada, a ver, ¿cómo puedo decir? Porque el arquero era... No lo rematan. Okay. No rematan a Buenos Aires, o sea, hay una serie de... Porque inmediatamente además empiezan las negociaciones de paz. Entonces hay negociaciones de paz y se produce un impas, realmente, unos días donde todo el mundo sabe que Buenos Aires pierde, pero donde Buenos Aires no quiere dar el brazo a torcer. Al mismo tiempo, Avellaneda ahí está dudando respecto a cuánto aplastar a Buenos Aires. Buenos Aires, ¿por qué? A la provincia de Buenos Aires. Porque él también tiene bases políticas allí, porque él tampoco es un hombre enteramente de Roca. Y él ve que Roca con esto se va a convertir en el dirigente máximo. Entonces ahí hay... Y además está Pellegrini de por medio también, que está con Avellaneda. Hay una serie de... Empieza a haber negociaciones, idas y venidas de nuevo. De hecho, quiero decir que durante los días de la Revolución, el gobierno nacional se había mudado a Belgrano. Avellaneda y parte del Congreso se habían ido a Belgrano. Otra parte no quiso ir, y tampoco los jueces de la Corte Suprema. Así que el gobierno estaba dividido. Entonces no era fácil todo a pesar de que murió mucha gente, a pesar de los destrozos y demás. Una vez que Buenos Aires perdió la batalla contra el Ejército Nacional, empiezan las negociaciones para ver qué se hacía con la provincia derrotada. El tema ya no era solo una cuestión de candidaturas, sino de terminar de doblegar los poderes provinciales frente al Estado. Y ahí había que resolver 2 temas. ¿Qué se hacía con la Guardia Nacional y con la capital federal? Pensemos que todavía no había una capital en el territorio argentino. Se había intentado varias veces a lo largo del siglo, pero todas se vieron frustradas. A ver, vamos para atrás en el podcast. En el primer episodio, el de Rivadavia, cuando se dictó la primera ley de capitalización, hubo oposición en ese momento por parte de los federales. Hay que entender que tener una capital parecía un tema bastante crucial. Primero tenía que haber un lugar sede para las autoridades nacionales. Pero además, por una cuestión simbólica, es la capital, ¿no? La capital del país. Un sitio de identificación para la nación, un lugar para mirar. El lugar obvio o natural para eso parecía ser Buenos Aires. Pero esto no se pudo lograr porque la provincia de Buenos Aires no quería que le sacasen un pedazo. Entonces, el conflicto era como continuaba. si le sacaran una pierna, una cabeza, algo así. Hasta ese momento, el acuerdo al que se había llegado
era que la nación era que el gobierno nacional, las autoridades nacionales, estaban en Buenos Aires, pero como huéspedes de la provincia. Era un poco raro, el presidente, el Congreso y los ministros vivían de prestados en la ciudad, eran unas especies de ocupas de la ciudad. Entonces, bueno, había llegado la oportunidad de solucionar esto, ¿no? De poner todos estos temas sobre la mesa. Roca un poco se dio cuenta que era el momento clave para resolver el problema capital. Era como de impas y hubo muchísimas negociaciones hasta que finalmente Roca, que se da cuenta rápidamente que tiene que aprovechar este momento para aplastar a Buenos Aires, para que no haya más dudas de que esta provincia empiece todo el tiempo a jorobar. Entonces lo que hacen es intervenir la legislatura de Buenos Aires. Echan a todos los diputados y senadores, los diputados que habían sido elegidos por el pueblo de Buenos Aires, porque Buenos Aires tenía Congreso Nacional y legislatura de la provincia. Los echan a todos porque en el interín había un proyecto anterior que había sido pasado y ahí viene lo de la capital, es largo pero se llega, a decapitalizar Buenos Aires, de que Buenos Aires tenía que ser la ciudad capital de la República Argentina. Pero para capitalizar Buenos Aires lo que había que hacer era un proyecto que no iba a salir por la legislatura. Porque de acuerdo a todo lo estipulado anteriormente, y en los acuerdos previos, desde el momento de la Constitución, para que una ciudad fuera elegida capital y por lo tanto expropiada de la provincia para convertirse en territorio federal, la legislatura de la provincia tenía que aceptar. La legislatura de Buenos Aires no iba a aceptar eso, no iba. Entonces lo que hacen es intervenir la legislatura, echar a todos los diputados, hacen una elección rápida donde salen todos ellos, los roquistas, o los filorroquistas, y ahí es donde Roca va por todo, digamos. Va por todo y dice, bueno, ahora capitalizamos Buenos Aires, chao. Se capitaliza Buenos Aires de manera inmediata. ¿Qué quiere decir capitalizar Buenos Aires? Lo que acabo de decir, extraerle a la ciudad, a la provincia, a la ciudad. Robarse. Expropiarla, mejor dicho. Expropiarla. O sea, la capital, Buenos Aires, pasa a ser territorio federal. El tema de las guardias nacionales también lo resolvieron en este momento. El Congreso aprobó una ley que le prohibía a las provincias formar sus propios cuerpos militares y listo el pollo. A partir de ese momento todo quedaba subordinado al Ejército Nacional. No por esto Roca dejó de tener dudas del rol que iba a protagonizar. Eso es el poder de hecho. Es curioso porque si uno ve todos los meses anteriores, contra lo que uno puede pensar, el hombre duda, negocia, le escriben, hay una cantidad de correspondencia, no afloje, yo me voy al diablo, me voy a mi estancia de La Paz en Córdoba, ¿qué tengo que hacer yo acá? Ese tipo de cosas, pero uno puede decir, bueno, ¿le crees? Bueno, sí, le creo, ¿por qué no? ¿Por qué le va a decir eso a un amigo si...? Creo que la situación se produjo, una situación de fuerza, provocada por Buenos Aires casi sin quererlo, o sea, queriendo imponerse, pero en realidad era una manera de poner presión, que se le fue de las manos, porque una vez que vos desatás a la gente que está enloquecida con los fusiles por la calle, ¿cómo los parás? Entonces Roca llega a la presidencia con un par de cosas resueltas que los presidentes anteriores no habían tenido a mano y que le daba dolores de cabeza. Ya tenía una capital, las provincias estaban subordinadas al poder central y no había más guardias nacionales autónomas. Para Roca esta era una especie de nueva etapa, y así lo quiso mostrar en su discurso de asunción a la presidencia, donde presentó el eslogan de su gobierno que se hizo muy conocido. Síganme, no los voy a defraudar. No, Roca lo hizo. No, mentira. El lema de Roca era paz y administración. María José nos habló del significado de este lema roquista. Paz y administración entra en un párrafo muy interesante, ¿no? Del discurso de Roca, que se puede leer, sobre todo el término paz, en dos sentidos, que son complementarios, ¿no? Por un lado, paz le está diciendo a los representantes de la clase política nacional, que son los diputados y los senadores que están ahí, que hay que acabar con las disputas, las confrontaciones, sobre todo cuando estos llegan a niveles como, ¿no?, las recientes
episodios en Buenos Aires que habían llevado a un enfrentamiento armado. Pero se lo está diciendo a las dirigencias y también se lo está diciendo, no solo en un sentido político, ¿no? De la política más básica, sino también la paz bajo la autoridad del Estado Nacional. O sea, las provincias se tienen que subordinar, o sea, es una república federal en que la autoridad principal es el Estado Nacional y no, por arriba del Estado Nacional no hay nada. Y esta consigna de paz, ¿no? De paz y orden, es la premisa para que el país cumpla la promesa tan largamente repetida desde décadas atrás del progreso. O sea, la Argentina es un país que viene postergando su progreso por culpa de los desórdenes y de las guerras internas. Esta es la lectura, ¿no? de Roca y de gran parte de las dirigencias políticas. Entonces, la paz, el orden y la administración es lo que va a permitir el progreso anhelado, ¿no? La administración, ¿qué quiere decir? Que el Estado es un agente fundamental para dar las condiciones para que el país, crezca, de acuerdo con los cánones de la época, sobre todo invirtiendo el Estado en infraestructura, de comunicaciones, de transporte, dando garantías para las inversiones, pero bueno, con un papel fundamental, ¿no? No es un Estado, contrariamente a lo que hoy nos podría hacer pensar la palabra liberal, no es un Estado presidente, sino un Estado muy activo. Y bueno, de los elementos representativos de esta gestión del Estado es la expansión del ferrocarril. Si miramos los números, se pasa de 2.300 kilómetros de extensión de las vías a duplicar ese número en 5 años. Y ese es uno de los símbolos de la gestión roquista de paz y administración, que además no solamente es un elemento de crecimiento, de expansión económica, sino fundamentalmente un elemento de articulación política del territorio. Esto que señala María José del ferrocarril es bastante importante. Tener trenes te solucionaba un montón de cosas. Era como el aloe vera del siglo XIX. Te permitía un mejor control político del territorio, aumentaba el comercio, valorizaba las tierras a las que el tren llegaba, desarrollaba el mercado interno y te permitía trasladar a los inmigrantes que llegaban al país a todo el territorio. Vamos al otro punto importante que marcó Majo. Para lograr la inserción en ese mercado mundial necesitábamos orden. Era necesario cambiar las formas de hacer política. El objetivo era bajar el nivel de confrontación. Que las elecciones dejen de ser una agitación política permanente. Vamos a calmarnos, dijo Roca. Vamos a calmarnos, algo así. Roca prefería que la gente se dedique a trabajar y no a agitar en la plaza pública o en los comités políticos. Hay una idea de política más disciplinada. Para lograrlo, le dan un twist a aquel Partido Autonomista Nacional y lo convierte en un partido hegemónico. Con el PAN, Roca busca construir una base propia de poder y desplazar a la oposición a los márgenes de la vida política. Pero, ¿qué tipo de partido era el PAN? De Roca es que no hay que estar haciendo todo el tiempo política de comité. O sea, no hay que estar todo el tiempo organizando. Esto se hace para las elecciones. O sea, se reúne el comité, se organiza la elección y punto. Y se desorganiza y se vuelven a juntar cuando hay elecciones de nuevo. Esto de estar todo el tiempo, sobre todo, estar pensando en la política porteña, ¿no? O sea, estar todo el tiempo en la calle, activando, movilizando, los diarios que todo el tiempo están polemizando. Bueno, Roca tiene una visión negativa sobre esta forma de la política. Para él la política básica hay que, armar la elección, preferentemente que no haya disputa, que esté anticipado el resultado y, resolver la sucesión de las diferentes escalas, ¿no? De gobernador, de diputado. Las elecciones de diputados son bastante importantes porque, tienen que tener el Congreso más o menos en sintonía para aprobar las leyes. Pero el partido no está todo el tiempo como una figura organizada y fuerte. Entonces el PAN se convierte en un pilar del régimen que se inició en 1880. Redujo el conflicto político al interior del partido y terminó con los riesgos o las incertidumbres que traía la competencia electoral. Esto no significaba que dentro del PAN no hubiera conflictividad. No.
Problemas había. Sí. Se armaban ligas o agrupaciones que competían por obtener apoyos, cuadros partidarios, clientelas, recursos y especialmente el apoyo del presidente. Tener el apoyo del presidente te permitía obtener obras de infraestructura, ferrocarriles, subsidios, instituciones del Estado en las provincias que generaban empleo público. El presidente entonces usaba todos los instrumentos que tenía a su alcance para mantener a los gobernantes amigos. Roca, en este sentido, era un gran mediador, mediaba entre las provincias y evitaba casi siempre que se llegue a conflictos abiertos. La competencia dentro del PAN se dio, por ejemplo, en el camino a las elecciones de 1886. En este caso, Roca apoyó a Juárez Celman, a quien le prestó todos los recursos nacionales para asegurar su triunfo. Sobre la llegada de Juárez Celman a la presidencia, nos hablaron Laura Cucci, especialista justamente en este presidente. Es muy joven, hizo una carrera medio meteórica y es una especie de modelo de construcción de poder provincial. O sea, otros líderes provinciales pueden ver en él, en algún punto, una carrera excepcional porque llega con muy poco poder, por una casualidad que se muere un gobernador electo y aterriza él, digamos, en el Ministerio de Gobierno y de ahí, digamos, es gobernador, senador, presidente de la Nación. O sea, es una carrera muy fuerte. Pero cómo efectivamente se produce el hecho de que él llegue a la presidencia, bueno, eso es más complicado. Y ahí hay como tres interpretaciones, digamos. Yo te las digo. Una interpretación como la más clásica, dicen, bueno, como decía Sarmiento, es el marido de la hermana de la mujer de Roca, ¿no? Y era un sistema de partido hegemónico donde el presidente en algún punto puede imponer la elección de su sucesor, es obvio que él, el mayor religionario de Roca, digamos, va a ser su sucesor. Y eso un poco lo que alimentó esa versión también es que Juárez es el presidente que tiene más votos en el colegio electoral, de todos los presidentes hasta ese momento. Entonces es como una cosa, ¿no? Pero después vinieron otros estudios que dijeron, bueno, no, en realidad no es que Roca lo impone a Juárez. Lo que sucede es que Juárez, por su propia trayectoria, por el armado que él hizo entre todas las dirigencias provinciales para llevar a Roca a la presidencia, logró construirse un poder suficiente en las provincias para poder aspirar a esa posición. Y la tercera interpretación, que es la más reciente, es, bueno, no, Roca no lo impuso, Juárez tampoco tenía el poder suficiente para imponerse, sin Buenos Aires, sobre todo, sin muchos apoyos en Buenos Aires. Lo que empezó fue un poco su trayectoria, el hecho de que no era cualquier gobernador de provincia, sino que tenía estos antecedentes, pero también empezaron cosas mucho más contingentes, como que los errores que tuvieron sus adversarios. ¿Quiénes eran sus adversarios? Y en esa época de dominio tan fuerte del PAN, bueno, los otros que disputaron la interna. Sobre todo Dardo Rocha, que era el gobernador de la provincia de Buenos Aires, y que comete un conjunto de errores que hace que, bueno, finalmente pierda su capacidad de imponerse en la interna del partido, digamos. A ver, basta con decir que llegó a la presidencia porque era el cuñado de. Eso fue algo que sus opositores buscaron en gran parte instalar. Lo lograron, pero Juárez Celman venía haciendo política desde antes y fue una pieza clave en el armado político para que Roca llegue a la presidencia. Esto lo podemos ver en la descripción del imaginario asado que Laura Cucci compartiría con Juárez Celman. Laura cuenta que ese asado seguramente sería en Córdoba y nos describió un poco cómo se comportaría Juárez en ese asado. Hacia 1878, cuando Juárez recién está construyendo su poder y tiene su primer cargo de importancia, que es el de ministro de Gobierno de Córdoba, cuando tiene 33 años, es un hombre joven. Y él ahí en Córdoba lo que hace es organizar esta suerte de banquetes también, invitando a los jóvenes que lo siguen y que él está nucleando un poco en un partido propio, pero también a políticos con mucha más experiencia que van y vienen de Buenos Aires, del Congreso de la Nación, a otras provincias, a sus provincias de base, y tienen que pasar por Córdoba, sí o sí. Entonces, ¿qué hace Juárez cuando pasan por Córdoba? Los invita a todos a comer y en la práctica empiezan a tejer eso que nosotros conocemos como la Liga de los Gobernadores, que es este acuerdo electoral que va a llevar a Roca a la presidencia. ¿De qué hablarían ahí? Bueno, obviamente de la necesidad de que Roca sea presidente, ¿no? De cómo proclamarlo, cómo llevar adelante su candidatura, cómo conseguir los apoyos de las provincias que no tienen, pero también hablarían, yo creo, me imagino, de otros temas que lo irritaban muchísimo a Juárez, que es, por ejemplo, el problema del catolicismo militante de parte de la sociedad de Córdoba. Entonces él ahí estaría furioso hablando de eso con sus jóvenes anticlericales invitados, pienso yo, y eso me lleva un poco a la pregunta de cómo es su personalidad, que, bueno, él mismo decía que tenía un genio maldito, y Wilde decía que no sabía disimular, era un tipo muy frontal en algún punto, muy determinado, muy audaz, pero al mismo tiempo con una incapacidad para negociar o para ceder que le juega en contra. Y Roca, que le gustaba sermonearlo y tratarlo como si fuera muy, muy mayor, siempre decía, usted Juárez, esa firmeza, bueno, no sirve para nada en política. Se la tiene que sacar de encima.
O sea que ese rasgo de su personalidad lo afectó en su presidencia, le trajo problemas, podríamos decir. Sí, le trajo ese rasgo de su personalidad un poco, no es disonante con la forma en que él hace política, bien, que es una forma muy particular, digamos, para la época, que tiene que ver con terminar con un rasgo propio de la política argentina de esa época, pero sobre todo de Córdoba, que era con la idea de que para que no haya problemas, para que no haya conflictos, tenemos que ponernos todos de acuerdo. Como no nos podemos poner de acuerdo, hacemos gobiernos de coalición, digamos, o de fusión, invitando a los opositores a participar del gobierno para que entonces no hagan problemas. Bueno, no solo él, en realidad antes que él, el gobernador Antonio Alviso, que es un poco quien lo forma en el arte de gobierno, llegan a Córdoba en el 77 y dicen, no, esto no va para ningún lado, a partir de ahora tiene que haber gobiernos de partido, hay un partido gobernante, hay un partido opositor, cada uno tiene su agenda, y el que perdió se queda fuera. Bueno, esa intransigencia en política, esa firmeza, que él está muy convencido de que es la forma que hay que gobernar la Argentina, obviamente le juega en contra cuando tiene que salir de la crisis enorme que se va a desatar sobre fines de los años 80, ¿no? Entonces Juárez Celman llega a la presidencia y lo sorprende a todos, incluso a su cuñado Roca. ¿Pero por qué lo sorprende? Bueno, justamente no había llegado por ser su cuñado. Rápidamente, Juárez, todo el mundo espera que él sea la marioneta de Roca y rápidamente lo que hace es, erigirse en jefe único del partido, ¿no? En hacer que todos estos líderes provinciales empiecen a responder a él y no a Roca. Y bueno, eso es lo que nosotros conocemos como unicato, que en realidad es un término de época, que es un término muy peyorativo, como mencionaba recién Inés, por parte de la prensa, opositora sobre todo, para caracterizar el gobierno de Juárez, y después un poco la historiografía lo tomó de manera crítica diciendo las cosas eran así. Juárez ejerció un poder despótico dentro del partido y dentro de la Argentina, manejaba las provincias. Bueno, lo que están mostrando los últimos estudios es que no era así la forma en que él gobernaba, que por el contrario tuvo una relación con las provincias mucho más complicada, de mucho menos intervención que la que tenía, por ejemplo, Roca, y que en todo caso la forma en que él logró sacar a todas las dirigencias provinciales de la órbita de Roca y llevarlas hacia su órbita tuvo que ver más con una forma muy inteligente de manejar la política económica y la relación con los gobernadores. Imagínate en la época de las fiestas a Roca diciéndole a la mujer: ni loco voy a comer a lo de tu hermana. Juárez no solo ahora es el presidente del PAN, sino que está desplazando a todos mis aliados en las provincias. Me tiene harto Juárez. Además, no solo los desplazaba a los roquistas, sino que buscaba favorecer a sus amigos políticos y ganar nuevos aliados utilizando todos los recursos institucionales y económicos que le daba la presidencia. Para 1889, Juárez había logrado que los gobernadores lo reconocieran como jefe único del partido. Aclaremos que todo esto lo logró no solo porque era un político habilidoso, sino también porque la economía lo ayudó mucho. En los primeros años de presidencia crecieron las exportaciones y las inversiones, lo que permitió a Juárez aumentar notablemente el gasto público. Este clima de bonanza económica se acompañaba de un discurso exitista en el que se hablaba de Argentina como la nación más grande y feliz de Sudamérica, pero todo concluye al fin, nada puede escapar, todo tiene un final, todo termina, tengo que comprender. No es eterna la vida. Y así llegamos a 1890. La década se cierra con crisis económicas y levantamientos políticos revolucionarios. Y con ellos se viene también la caída de Juárez, en la que su concuñado lo va a empujar un poquito. Sí, la venganza es un plato que se come frío. Hacia 1889 empiezan a encenderse algunas luces de alarma que auguraban un futuro no muy promisorio para el presidente. La economía empieza a tambalear y se empiezan a escuchar algunas voces opositoras tanto dentro como fuera del PAN. Algunos denunciaban la corrupción administrativa, el reparto de cargos, el gasto público desmedido, el fraude en los comicios y la concentración de poder en manos del presidente. Lo que muchos decían es que la Argentina había caído en una especie de decadencia moral. Estos descontentos políticos van a ser un combo explosivo cuando la economía finalmente entra en crisis. Esta fue una de las crisis más importantes que se habían vivido hasta ese momento, y estamos hablando después de la crisis del 74, y fue una crisis típica de una economía agroexportadora. La economía entra en pánico. Claro, hay que entender que la economía dependía en gran medida del mercado internacional. Cuando los ingresos por exportaciones eran menos que lo que se gastaba al comprar productos importados, empezaban a aparecer los problemas. Al principio, este desbalance no se notaba tanto, porque a lo largo de la década habían entrado muchos capitales extranjeros, tanto por inversiones como por deuda, que equilibraban la balanza de pagos. Pero con el tiempo, las dificultades para pagar las obligaciones de la deuda generaron desconfianza en los inversores,
Pero además, bueno, hubo otros temas que se sumaron, como el estancamiento de los precios de exportaciones argentinas y algunas políticas económicas del gobierno en particular. Entonces tenemos desconfianza, déficit fiscal, dificultades de financiamiento. Frente a estos problemas, el peso se devaluó en relación con el oro. Juárez intentó detener la caída enfriando la economía y tomando diversas medidas, pero no lo consiguió. Y la posición política Juárez aprovechó, ¿no? Empieza a organizarse. Dentro del PAN estaban los hombres que respondían a Roca en las provincias. Fuera del PAN se empezaron a reunir los grupos que habían sido desplazados por el poder hegemónico. Y adivina quién tenemos ahí. Lo tenemos a Mitre de nuevo. Era incansable Mitre. A esta altura ya andaba por sus 69 años. Sí, igual no eran todos pro hombres de avanzada edad. Vamos a tener a un grupo de jóvenes opositores que veían que el unicato cortaba las libertades políticas. Estos jóvenes armaron la Unión Cívica de la Juventud, cuyo objetivo era regenerar la vida política a partir de una ciudadanía que vuelva a participar activamente en la arena pública. Frente al vamos a calmarnos de Roca, estos grupos opositores querían un renacer del espíritu público y empezaron a abrir clubes políticos en la capital. De la unión de estos jóvenes con los llamados prohombres opositores, algo así como los más adultos, salió la Unión Cívica. O sea, ya no Unión Cívica de la Juventud, Unión Cívica. Le preguntamos a Ana Virginia Perchelo, doctora en historia, especialista en la historia de la Unión Cívica Radical, quiénes conformaban este grupo y qué denunciaban. Porque, digo, lo primero que aparece como lugar, como espacio opositor, es un espacio opositor absolutamente heterogéneo que decanta en la Unión Cívica, ¿sí? En el momento de los levantamientos, el del 90. El levantamiento del 90 lo lleva adelante la Unión Cívica, grupo heterogéneo si los hay, donde están los católicos, los mitristas, los alemistas, es decir, es un grupo absolutamente heterogéneo vinculado por la oposición a Juárez Celman, o por la oposición, si querés, al régimen, o por la oposición a lo que ellos suponen las autonomías provinciales conculcadas, el sistema representativo distorsionado, los gobiernos electores. El discurso es este. Sufragio libre. Sufragio libre sin demasiado contenido sobre qué significa el sufragio libre. Pero bueno, eso es la Unión Cívica. Y el radicalismo nace de una decisión. O sea, nace de la decisión de ese primer grupo más heterogéneo en función de definirse a partir del antiacuerdismo. ¿Sí? De la bandera del no al acuerdo. Ya en el próximo episodio vamos a volver a cómo surge de este grupo la UCR y qué es eso del antiacuerdismo. Pero volvamos al levantamiento. ¿Cómo fue este levantamiento de 1890? Y sobre esto nos habló Francisco Reyes, que se dedica justamente a estudiar a los radicales y socialistas de este fin de siglo. Justamente las acciones fueron casi 3 días de enfrentamientos armados entre las que se autodenominaban fuerzas revolucionarias y las fuerzas leales al gobierno. La conducción civil de la revolución corrió a cargo de esa figura de la cual antes hablábamos, ¿no? Leandro Alem, el presidente de la Unión Cívica, secundado por figuras también importantes como Aristóbulo del Valle, en tanto Bartolomé Mitre, que era uno de los prohombres, como se lo llamaba en la época, que encabezaban esta agrupación opositora, que en ese momento estaba de viaje en Europa, lo cual dio lugar a ciertas interpretaciones suspicaces respecto del lugar que le cupo en esos alzamientos, ¿no? Ahora bien, si vos me preguntás cómo fue en concreto, digamos, las acciones, uno podría decir que esa conspiración que incluía a cantones de civiles armados que estaban situados en las esquinas de las calles o en las terrazas de las casas que daban a las calles principales de la ciudad, al mismo tiempo se combinaron con algunas unidades del ejército, fundamentalmente regimientos de infantería y de artillería, que originariamente iban a partir del parque de artillería, en la actual Plaza Lavalle, para luego tomar la Plaza de Mayo y ahí poner prisionero al presidente Juárez Celman, al vicepresidente Carlos Pellegrini y al presidente provisional del Senado, Julio Roca, que eran las 3 figuras fuertes del Partido Autonomista Nacional. Este era el plan, pero las cosas no salieron como los revolucionarios esperaban.
La represión por parte del gobierno dejó a los revolucionarios en una encerrona y el levantamiento fue derrotado. Derrota el 28 de julio, con una ciudad que está absolutamente paralizada, con cuerpos de médicos que estaban recorriendo los distintos cantones y las calles de la ciudad, entre los cuales, por ejemplo, estaba Juan B. Justo, que era un miembro de la Unión Cívica de la Juventud, que después, algunos años después, fundaría el Partido Socialista, por ejemplo. Pero al mismo tiempo había figuras como Lisandro de la Torre, que era uno de los colaboradores más cercanos de Alem en la Unión Cívica, o el mismo Hipólito Yrigoyen, que dentro del Parque de Artillería había sido uno de los encargados de coordinar con algunos efectivos policiales que se iban a sumar a la revolución, pero que también terminaron defeccionando a último momento. En esa revolución surge el Dream Team de los políticos que van a protagonizar la escena política hasta más o menos el peronismo. Nombres que se van a repetir. La cuestión es que a pesar de que la revolución es vencida, Juárez termina renunciando. La gran pregunta es ¿por qué renuncia? Se ha hecho tradicionalmente en la historiografía es, bueno, finalmente Juárez no tenía por qué renunciar a la presidencia. Cuando se desata la crisis del 90, se desató la revolución contra Juárez, la revolución es vencida y Juárez, sin embargo, tiene que renunciar a la presidencia. ¿Y por qué? Si se venció a la revolución. Y bueno, ahí está la pregunta de que hay hombres muy fuertes dentro del partido, como Pellegrini y Roca, que dicen, no, esto es condición para salir adelante y le fuerzan la mano, digamos, ¿no? Así llegamos al final de este episodio, con un Roca que vuelve a agarrar las riendas de la situación y que, como vamos a ver en el próximo, no solo no desaparece de la escena política, sino que vuelve a ser elegido presidente a fines de la década. Muy diferente es el caso del pobre Juárez, que tiene una retirada más definitiva. Inés Roskin, que nos va a seguir ayudando en el próximo episodio, nos contó de su final. En parte supongo que tuvo que ver con la decisión personal, de él, no sé si es en Balestra o en Cárcano, que realmente describe la angustia de la situación de estar encerrado en su residencia particular en el momento de las manifestaciones ahí del día en el que renuncia, ¿no? De agosto de 1890, de estar con su familia ahí, no sé si los hijos estaban afuera y vuelven o algo por el estilo. Entonces, decidir volver a encerrarse, a resguardarse, digamos, en la vida familiar frente a la ingratitud de lo que fue sí, y aparte que en la vida política. familiar, que era, también que tenía había cosas que ocuparse, digamos, en la vida familiar, cuestiones de salud de la mujer, muerte de los hijos, o sea, él decide, bueno, finalmente quedarse ahí, digamos. Y ahí se retira de la política. Sí, forever. Chao. Sí. Pero, no sé, incluso en Córdoba y en otros lugares del país tampoco se lo recuerda especialmente. Bueno, está el gusto presidencial en la Casa Rosada, pero... Pero momento, que Juárez desaparezca no significa que desaparecieran los juaristas. Es verdad que Juárez Talman desaparece, pero no los juaristas, reconvertidos después de otra... Se llaman modernistas, pero son juaristas. Claro. No, de hecho, Sí, si vos querés buscar a Juárez después de Juárez, si vos agarrás a Roque Sáenz-Peña, bueno, ahí tenés es claro, digamos, que él está alineado con alguna de estas formas de entender la política. Entonces, tranquilamente puedes hacer el salto hacia mucho más adelante, ¿no? Más allá de que haya desaparecido Juárez. Pero antes de irnos y despedirnos de ustedes, queremos hacer una aclaración sobre este periodo y que vale también para los episodios siguientes. Vamos a nerdearlo un poco. Es común referirse a esta época que se abre en 1880 y se cierra en 1916 como régimen oligárquico. Le pedimos a Hilda Sábato que nos aclare un poco qué se entiende por oligarquía y en qué sentido sería correcto usar esta expresión. Oligárquico es el problema, porque oligarquía puede decir muchas cosas y hay una especie también de imagen que oligárquico significa de la gente de la clase rica o de los que tienen, no sé, de los ganaderos, los pobres ganaderos no tenían. Los pobres, lo digo bien, los sectores ricos, los sectores propietarios, los ganaderos, incluso los ya industriales para ese periodo, los banqueros, tienen poca acción política, es indirecta su participación política, no son ellos los que hacen la política la hacen los políticos. La política tiene una gran autonomía. Lo cual no quiere decir que los planes de gobierno no estén de acuerdo con un esquema que favorece el desarrollo del capitalismo, todas esas cosas que eran ideologías compartidas por quienes tenían el gobierno, con matices, y las clases propietarias. Pero no son las clases propietarias las que gobiernan. Por lo tanto, la idea de oligarquía hay que descartarla en este sentido. ¿Cuál es la noción de oligarquía que defienden muchos historiadores todavía hoy para caracterizar al régimen?
a la idea de que es un círculo muy cerrado que gobierna, con poca permeabilidad hacia sectores nuevos, hacia sectores no solo sociales nuevos, sino también políticos nuevos. Bueno, eso está más en discusión. Está claro que los grupos dirigentes no eran infinitos, no cualquiera podía ser presidente, no cualquiera podía ser senador, no cualquiera era senador, ni diputado, ni nada, pero al mismo tiempo lo que están mostrando todos los últimos estudios que se están haciendo sobre ese tema, varía según las provincias, porque las provincias en eso tienen bastante autonomía, la política se hacía en las provincias, de manera que las provincias tienen un enorme peso en cuanto al diseño político, y por lo tanto depende de qué provincias son más permeables o no, pero en la mayoría la permeabilidad hacia gente nueva es bastante grande. Y la permeabilidad de gente nueva no quiere decir hacia obreros del frigorífico o de los sanaderos o peones rurales, porque ellos sí que no, eso no está en el horizonte del momento, pero sí hacia sectores medios que educan. Básicamente la educación es un punto importante, el grado de acceso, digamos, a la cultura letrada, ese tipo de cosas es más importante que el dinero en muchos casos. Por supuesto el dinero ayuda, pero no es que, entonces, la idea de oligárquico, como digo, está más vinculada a la permeabilidad o no de esa dirigencia, que yo no llamo élite, porque me parece que élite es demasiado restringido, es una dirigencia que no es infinita en su amplitud, pero que tampoco es estrictamente reducida, cerrada. Tenés personajes jóvenes todo este tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. Y que vienen de sectores que, digamos, acomodados, se podría decir, que no están muertos de hambre, pero no es una dirigencia cerrada. Y eso, yo por eso no hablaría de oligarquía. Pero bueno, es una discusión en curso. Pero sí, digo, sí entiendo, sí hay que tener en claro que no es un sistema democrático. Porque no es un sistema en el cual cualquiera, tampoco hoy creo yo, pero bueno, cualquiera puede llegar a ser presidente de la República, o senador, o diputado, o concejal. Pero tampoco es cierto que solo llegan unos pocos y que esos pocos están vinculados con una élite económica. No, eso no es cierto. Para profundizar en esta década, les recomendamos que lean el libro de Hilda Sabato, Historia de la Argentina, 1852-1890, publicado por Siglo XXI. Les agradecemos mucho a Hilda Sabato, María José Navajas, Laura Cucci, Ana Virginia Percelo, Inés Roskin y Francisco Reyes por sus intervenciones en este episodio. Como en todos los episodios, les preguntamos quiénes deberían ser los presidentes en nuestro Mount Rushmore. María José Navajas nos dijo esto. Urquiza y a Mitre. Urquiza logró, digamos, que se sancione la Constitución Nacional. Me parece que era, bueno, un tema que había generado tantos conflictos y que había sido tan largamente pospuesto y que logró sostenerlo. Se sanciona y se sostiene. Mitre porque, bueno, retoma, a pesar del conflicto que media, digamos, estas dos presidencias de Urquiza y Mitre, respeta lo que ya se había hecho y construye sobre eso y establece la Corte Suprema, va agregando cosas, ¿no? Sarmiento sin duda, por supuesto. Pasa que obviamente voy a terminar poniéndolo a Roca, no puedo no ponerlo, pero por esto, ¿no? De entender cómo se fue vertebrando sin juicios de valor, morales, cómo se fue vertebrando el país que resultó en el siglo XX, ¿no? Me parece que no se entiende la Argentina sin mirar estas presidencias. Y acá está la respuesta de Laura Cucci. Trascendencia o de su obra de gobierno o del impacto que tienen en los imaginarios políticos, y para repartirlos en las diferentes etapas, para no juntarlos a todos mucho, yo elegiría a Sarmiento primero, Roque Sáenz Peña, Perón y Alfonsín. Ese sería como el cuarteto, digamos. Les recomendamos suscribirse al podcast para no perderse la salida del próximo episodio de La Banda Presidencial, donde vamos a entrar en una nueva etapa de internas dentro del PAN, rosca, peleas, levantamientos armados por parte de la ahora sí llamada Unión Cívica Radical. Hasta entonces, yo soy Santiago Rodríguez Rey. Y yo soy Camila Perochena. Chau.
Esto fue La Banda Presidencial, un podcast exclusivo de La Nación. Escucha todos los programas de La Nación Podcast en www.lanacion.com.ar. Suscríbete para no perderte ningún episodio. Estamos en Spotify, Apple Podcast, Google Podcast y en tu reproductor de podcast favorito. Seguí escuchando La Nación Podcast.